Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están todos? Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. El video que preparé para hoy, el tutorial que preparé para hoy, tiene que ver mucho con el video que hicimos hace unos pocos días, donde explicábamos las cosas que deberíamos saber acerca de los vestidos de novia. Porque si recuerdan, ese vestido que hice tenía un arrugadito aquí en la parte de la blusa, en la parte de arriba tenía un plisadito, y no les expliqué cómo lo hacíamos porque la clase no se trataba de eso. Pero entonces tenía pendiente hacerlo, y aprovechando que una amiguita del canal me pidió que le explicara cómo hacer un modelo parecido a ese, donde la parte del straple tenía ese plisado, entonces estoy aprovechando para pues explicarle a ustedes cómo se hace, porque muchas personas me preguntaron cómo hacíamos ese plisadito, ¿no? Yo lo llamo ruche. Entonces ese es el video que tenemos para hoy. Este es el vestido que vamos a hacer para nuestra amiga del canal. Vamos a hacer el patrón, que es muy sencillo, un patrón de straple básico, y después lo vamos a poner sobre el maniquí y les voy a explicar cómo se hace el plisado. Entonces va a ser un video un poquito combinado con patrones y pues confección, ¿no? Antes de irme quería decirles que en mi Instagram yo publico fotos, videos de cosas que no puedo, contenido que no puedo poner aquí en YouTube, entonces lo comparto en Instagram. Entonces si quieren ver fotos, modas o otras cosas que suelo hacer, los invito a que vayan a mi Instagram, y ahí puedo compartir otras cosas con ustedes. Igual si me quieren preguntar, lo puedo hacer por ese medio también. Ok chicos, entonces vamos a empezar ahora mismo. Bueno, entonces aquí estamos, vamos a empezar, vamos a hacer el straple solamente, y vamos a empezar como usualmente lo hacemos. Entonces bajamos nuestro escote, que en mi caso son 8 centímetros y medio, altura de busto 28, talle delantero 43, y entre estas dos medidas busco la mitad y voy a marcar las líneas. Ahora voy a ubicar mi ancho de espalda, que son 19 centímetros y medio, mi caída de hombro, que son 4, y trazo esta vertical. Estas medidas de caída de hombro y eso yo no las vamos a necesitar para este modelo, pero saben que yo acostumbro a hacerlo porque yo quiero que las personas con la repetición se aprendan la manera de hacer el molde. Entonces por eso lo hago, aunque no lo vayamos a necesitar en este momento. Ok, voy a ubicar los contornos. Mi medida de busto, pues la de mi maniquí son 93, dividido en 4 son 23, más un centímetro que le damos de aumento son 24.25. La cintura son 72, dividido en 4 dan 18, más 3 centímetros que voy a usar para la pinza son 21. Ahora ubico la distancia de busto, que son 9 centímetros en el caso de mi maniquí, y a cada lado voy a poner 1,5 centímetros para hacer una pinza de 3 centímetros, que fue de lo que dejamos el aumento. Trazamos nuestro costado, nuestra línea de pinza. Ok, ahora vamos a hacer nuestras pinzas de corrección. Aquí mi diferencia de talle es de 2 centímetros, entonces voy a hacer una pinza de 2 centímetros, bajo 7 y corro 1 y 1 a cada lado. Ustedes pues según la pinza que tengan que hacer, ponen la diferencia a cada lado, pero siempre bajando 7. Aquí vamos a hacer una pinza de corrección sobre esta línea para corregir la sisa. Es una pinza de 1,5. Ok, entonces voy a trazar estas líneas.
y esta también. Y voy a trazar una línea a la mitad del hombro porque por ahí va a ir, esa es la costura que va a llevar el straple, va a ir cortado por acá. Ok, bueno, entonces, me faltó hacer la corrección del altura del radio de busto. Entonces bajo el radio de busto, que en mi caso son 8,5 centímetros, y después de la última línea salgo a cada lado 1,5 centímetros y corrijo mi nueva pinza. Ok, entonces voy a cortar para poder empezar a cerrar mis pinzas, ¿ok? Por aquí y me voy a cortar las pinzas para poderlas cerrar, que son esta pinza y la pinza de sisa. Por ahora estas dos. Entonces cierro esta y cierro la de sisa. Ok, ahora voy a rectificar mi costado. Como ya lo hemos visto antes, aquí salimos 1 centímetro porque aquí vamos a tener que corregir la copa para que no nos quede con una puntica. Salimos 1 centímetro y pongo mi nueva medida de costado. Mi medida normal de costado es de 19 centímetros, pero para este strap le vamos a bajar 1, entonces voy a ubicar 18. Entonces el costado de ustedes menos 1 para este straple. Generalmente para los straples lo hacemos así. Ahora sobre esta línea de hombro vamos a correr 2 centímetros a cada lado. Y sobre esta línea que alcanzamos a ver aquí vamos a correr 1,5 centímetros hacia adentro. ¿Ok? Entonces vamos a corregir. Corregimos nuestra sisa y hacemos nuestro contorno de sisa, que también es provisional porque lo vamos a arreglar ahora. Pero necesitamos, para que ustedes me entiendan, para las personas que no tienen mucha experiencia, yo lo hago así para que tengan una guía, ¿no? Bueno, aquí marcamos esta pinza. Entonces vamos a cerrar esta pinza provisionalmente. Aquí va a haber un corte, pero provisionalmente la vamos a cerrar para poder hacer el escote y definirlo y saber cómo va a quedar exactamente, para que a la hora de ensamblarlo no nos vayan a quedar las piezas cortas. Ok, entonces voy a abrir por aquí. Como les digo, cierro mi escote provisional. Para quitar esto de aquí también, que ya es extra. Y voy a definir mi escote y mi sisa. Ok, este escote tiene una profundidad aquí que no es muy grande, pero vamos a bajarle 2 centímetros. Y de los 2 centímetros nos vamos a ir aquí arriba, pero no en una curva, no nos vamos a ir así, sino que nos vamos a ir algo así. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a hacer a mano, pero también lo podríamos hacer con una reglita si a ustedes se les facilita más con una reglita. Sienten que quizás algo así. No, bueno, yo lo voy a hacer a mano. Es algo así. Esto es algo que ya tenemos que hacerlo mirándolo. Quizás no hay una medida que yo les pueda decir suban aquí tanto, bajen aquí tanto, pero como ya tenemos la base del costado, ya aquí tenemos la tranquilidad de que hay la corrección y no se nos van a hacer bolsas de ninguna manera, ni aquí en esta parte de la sisa ni en la parte del escote. Entonces ya simplemente podemos dibujarla, ¿no? Y ustedes ya le dan la altura que quieren. Si ustedes quieren un poco más arriba lo pueden hacer, pero este modelo va más bien bajito y no tiene tanta curva. Entonces por eso estoy tratando de seguir el modelo lo más posible.
Ok, entonces vamos a cortar, a separar los moldes para saber cómo van a quedar realmente. Y aquí cortamos por la línea que vamos a hacer, ¿no? Por la línea que va a ir abierto, y ya tenemos la tranquilidad de que el molde no se nos va a embolsar en esa parte. Y aquí nos aseguramos de corregir que no se nos hagan puntas, con la tranquilidad de que ya le hemos dado el aumento aquí al costado, no nos va a quedar pequeña la medida de gusto. Ok, aquí tenemos nuestro delantero, vamos a hacer la espalda. Entonces para la espalda hacemos igualmente como lo hacemos normalmente. Bajamos 2 centímetros de escote, una altura de busto de 28 y mi talle de espalda es 41. Aquí entre estas dos medidas buscamos la mitad y vamos a trazar las líneas. Ok, ahora vamos a ubicar nuestro ancho de espalda, que en mi caso son 19 centímetros y medio. Prolongamos la línea y le damos la altura de hombro de 4. Ubicamos nuestro hombro, trazamos la línea y cerramos nuestro escote. Ok, ahora vamos a poner nuestros contornos. Mi contorno de busto es 93 dividido en 4, me dan 23.5. Mi cintura son 72 dividido en 4, me dan 18 más 4 centímetros que voy a necesitar para pinzas, son 22. Marco aquí los 22, inmediatamente uso los 2 centímetros en el centro de espalda para la pinza y para la corrección, más bien para que forme mejor, y en la mitad de las dos medidas busco la mitad y a cada uno en la mitad de las dos medidas marco un punto y a cada lado 1 centímetro para hacer la pinza. Ok, ahora cierro mi pinza, marco mi costado. Pueden tomar la medida de costado o pueden traer la que tienen y rectificarla. Y aquí vamos a llevar a morir estos 2 centímetros hasta el escote. Ok, aquí en esta parte, para definir nuestro escote, lo que hacemos usualmente es trazamos una línea del costado al centro de espalda y de esa línea por el centro de espalda bajamos 2 centímetros. Entonces este sería nuestro escote, de aquí del costado a estos 2 centímetros que bajamos. Podríamos decir que es algo como esto. Así sería nuestro escote. Esta línea la prolongamos hacia arriba, podemos hacer un corte o podemos hacer una pinza. Aquí la llevamos a morir en casi nada. Ok, entonces la voy a cortar, la vamos a sacar para saber cómo nos queda. Muy bien, y aquí por último quiero poner los costados para asegurarme de que están bien y que puede tener una forma bonita, y la tiene, o sea, no necesito hacer ninguna corrección. Ok, entonces aquí yo ya tengo mi espalda y mi delantero. Estamos trabajando simplemente en el cuerpecito. Entonces voy a cortarlo y voy a poner las piezas en el maniquí. Para hacer este plisado o este ruche, este drapeado, como ustedes lo quieran llamar, tenemos que unir las dos piezas delanteras y
aparte la parte de la espalda. Y ponerlas separadas. Primero ponemos el delantero, trabajamos en el delantero, después ponemos la espalda, trabajamos en la espalda, y cuando ya se ha hecho el ruche en el maniquí y se ha hecho el trabajo a mano, que es bastante, porque todo ese ruche va cosido a mano con puntadas. Cuando ya hemos terminado, entonces ahí entramos a unir los costados y a continuar con el ensamble del vestido. Pero por ahora tenemos que trabajar el delantero y la espalda por separado. Entonces ya regreso con ustedes. Bueno, entonces miren, yo aquí tengo ya mi piecita puesta en el maniquí, solamente el delantero. Y aquí tengo las piezas de la espalda para después ponérselas en la espalda. Pero vamos a trabajar en el delantero. Bueno, aquí hay dos cosas que se pueden hacer, dos maneras que son, ambas funcionan. Aquí podemos ponerle el boning o la varilla a esta piecita. Yo la corté en esta tela y está fusionada, tiene entretela para que quede un poquito más fuerte. Siempre acostumbro a hacerla para que las telas ormen mejor. Entonces ustedes le pueden poner el boning a este o la varilla a esta, o le pueden hacer todo al forro, ponerle todas las varillas al forro, las copas al forro y dejar la tela de encima solamente para el plisado. Son dos maneras que cualquiera de las dos viene bien. Entonces, como en este caso vamos a ver solamente el ruche, entonces esto es lo que tenemos que hacer por ahora. Ok, yo tengo aquí dos piezas de tela que corté al sesgo. Una es de 70 centímetros al sesgo y la otra es de 90 centímetros al sesgo. Esto es para tener una idea, pero aquí lo mejor es que más o menos pongamos la tela sobre el maniquí y nos demos una idea de cuánto podemos necesitar. Para esto no se pueden hacer patrones, no sabemos cuánto vamos a necesitar realmente, entonces es mejor asegurarnos de que nos va a alcanzar la tela y no nos va a hacer falta. ¿Ok? Generalmente yo uso las telas así, sin hacerle ninguna clase de costura anteriormente. Simplemente empiezo a trabajar con la pieza de tela así, pero también ustedes le pueden pasar un fruncidito a cada lado para que les ayude de pronto un poco. Quizá las personas que no dominan todavía muy bien la técnica lo pueden hacer así. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. En el modelo se pueden dar cuenta que todo el plisado sale como de aquí del lado, ¿no? De aquí de este lado. Entonces vamos a hacer un plisado aquí, después el plisado encima para corregir esta parte, para cubrir esta parte, y al final, cuando ya estén cosidos el delantero con la espalda, vamos a poner una franja plisada en todo alrededor de la cintura y esa pieza va metida en el centro de espalda en el cierre. ¿Ok? Bueno, entonces para empezar, siempre los comienzos y los finales tienen que ir doblados. ¿Ok? Entonces lo doblamos así de esta manera y lo ponemos en la dirección que queremos que vaya. En este caso, más o menos así. Nos apoyamos en el maniquí. Y entonces aquí empezamos a poner los alfileres acá, aquí, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Así es el comienzo. Quizás esto, bueno. Y empezamos. Las personas que le pasaron el fruncido se pueden apoyar así para tener una idea. Solo para tener una idea, porque esto hay que ir haciéndolo con mucha calma y poco a poco. Esto es una cosa en la que no podemos correr y tenemos que ir dejando que la tela como que nos hable, ¿no? Nos diga cómo debemos hacer los pliegues. Entonces aquí vamos así. Ponemos otro alfiler aquí y otro alfiler abajo. Tienen que quedar como ajustadito, no debe quedar suelto, ¿no? Así de esta manera. Este es todo el proceso del ruche. Hay otras maneras de hacerlo. Hay personas que
le hacen un proceso a la tela para hacerle las arruguitas. Pero para estos vestidos elegantes, para estos vestidos que estamos cobrando bien, que la clienta quiere verse así magnífica, tenemos que tomarnos el tiempo y hacerlo como realmente debe ser, ¿no? Para que se vea un trabajo suave, delicado, muy bien hecho. Como ustedes se dan cuenta, la tela como que le va diciendo a uno por dónde debe ir plisada. Esto no olviden que hay que hacerlo con la tela al sesgo. La parte de aquí, el final, también debe ir doblada como el principio. Debe terminar doblada y debe empezar doblada. Aquí vamos a dejarle un espacio porque el vestido aquí en la mitad lleva una franja, como ya les había dicho. Entonces, más o menos esto vendría siendo nuestro drapeado por ahora. Ustedes se devuelven a mirar si algo está bien, si algo está mal, si algo no le gusta, lo mejoran. Pero más o menos básicamente esto es aquí así. Entonces ahora nosotros, esto va a ir cosido aquí dentro de la costura, esto va a ir cosido dentro de la costura. Esta parte aquí nosotros tenemos que hasta cierto punto picar y dejarlo por fuera, y ya cuando esté cosido esta partecita viene encima y cubre la costura. Esto después de que vamos a poner, aquí vamos a entrar a poner más alfileres en medio para saber dónde debemos ir a hacer las puntadas, porque son puntadas a mano y son puntadas de eso que uno viene, cose, corta, después cose, corta. No es una puntada continua que con el mismo hilo podemos ir a hacer todas las puntadas, no, tenemos que ir haciendo lo que son puntaditas, cortando el hilo. La otra es un trabajo de mucha paciencia y se hace así para también no coger el forro y sobre todo por lo que va metido en las costuras, ¿no? Ok, entonces esto básicamente sería por ahora este lado. Voy a cortarle aquí un poquito del exceso y aquí un poquito, pero ahora tenemos que entrar a definir exactamente cuánto más debemos cortar. Ok, entonces vamos a trabajar en esta parte que es la que viene a cubrir, ¿no? Esta parte es la que viene a cubrir este lado. Tenemos que definir cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a empezar en este lado. En este lado vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos en el otro lado, simplemente que yo aquí no le pasé ninguna costura, ningún pespunte. Entonces aquí igual doblamos, tenemos que empezar doblando. Y vamos a mirar más o menos cómo queremos que quede, ¿no? Entonces esta parte tiene que ir algo así. Entonces vamos a empezar a poner los alfileres. Aquí a mí me queda quizás un poco incómodo porque no me puedo atravesar mucho, pero bueno, ahí lo vamos haciendo poco a poco. Entonces aquí miren, aquí más o menos yo quiero que quede así. Entonces voy a tratar de darme una idea a ver si realmente me gusta cómo va quedando. Entonces simplemente tomo toda la tela y trato de hacer así para tener una idea visual más o menos de cómo me puede estar quedando, ¿no? Y me parece que me puede llegar a quedar bien. Entonces como me puede llegar a quedar bien, entonces yo aquí tengo que entrar
Ya aquí definí mi escote. Yo tengo que entrar aquí a poner más alfileres, porque quiere decir que definitivamente esta parte ya quedó lista y tengo que entrar a coser esta parte a mano, bien cosidita. Aquí una línea así bien cosida y entrar a hacer las puntadas que tengo que hacer, porque este exceso de tela, esta tela extra, yo tengo que cortarla. No la puedo dejar debajo porque se me va a ver un bulto que no se va a ver bien. Entonces esta parte yo tengo que entrar a cortarla una vez haya cosido esa parte a mano. Ok, entonces una vez hecho eso, yo puedo venir y puedo empezar a hacer mi fruncido. Aquí debía haber cortado un poco más adentro, ustedes lo cortan más adentro. Es que la verdad me queda un poco difícil atravesarme así, no puedo ver bien el lado de allá. Bueno, entonces empezamos aquí en este lado de la misma manera que hicimos el otro lado. Igual. Como les digo, aquí después de haber cosido el forro con la parte de arriba, entramos a acomodar esa parte, porque esa parte va encima, aquí al contorno de la sisa, y en los costados va metida en la costura, pero esa parte debe ir encima. Okay. Como les digo, este es un trabajo de mucha paciencia. Acuérdense que la parte de abajo siempre debe ir doblada. El orillo de la tela siempre debe ir doblado. Ok, entonces una vez estando así, cortamos los excesos, la tela sobrante y acomodamos, ¿no? Acomodamos. Si tenemos que jalar un poquito de alguna parte lo hacemos, pero ya nos queda más fácil porque ya la tela está un poco acomodada, ¿no? Entonces aquí entramos a poner los alfileres donde necesitamos hacer las puntadas. Aquí en la parte tan arriba no hagan muchas puntadas porque esta parte tenemos que correrla hacia el orillo. Entonces si hacemos las puntadas después no nos va a dejar moverla. Entonces no le hagamos muchas puntadas. Ahí dejemos esa parte para el final. Ok. Entonces
aquí, y estas puntadas después se tapan con el plieguecito. La idea es hacerla debajo del pliegue para que quede tapadita, el pliegue la tapa. Si se dan cuenta, ya después lo vamos mejorando. Esto es como les digo, es un trabajo de muchísima paciencia. No podemos esperar que nos salga bien de una vez, pero no es complicado, solamente tenemos que hacerlo con calma. Ok, entonces es más o menos así. Entonces el paso aquí en este momento es entrar a coserlo a mano, todo muy bien. Vamos a, después de haber hecho todas las puntadas que tenemos que hacer, así donde pusimos los alfileres, vamos a entrar a pasar una costura con la máquina aquí alrededor, hasta aquí, para poder cortar la tela que nos sobra, ¿sí? Para que nos quede cómodo y poder ir viendo lo que vamos haciendo. Entonces entraríamos a hacer exactamente lo mismo con la espalda. Yo no lo voy a hacer en la espalda porque me extiendo mucho y no me puedo extender tanto, pero el proceso es exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, una vez hemos hecho esto, unimos con la espalda, lo limpiamos, está listo. Incluso lo podemos pegar a la falda, unimos la blusa con la falda, no le ponemos el cierre, unimos con la falda y cuando ya lo tenemos así listo, volvemos otra vez al maniquí. Este modelo necesita maniquí, ¿no? Tenemos que hacerlo con el maniquí. Volvemos al maniquí y en la cintura le vamos a poner una franja de tela que yo la tengo aquí, que lo vamos a hacer exactamente igual. Déjenme cortarle aquí un poco. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta franjita en la cintura, así como está el modelo, de esta manera. Bueno, aquí ya no tendríamos los alfileres, voy a abrirlos para que me dejen trabajar. Entonces con esta pondríamos esta franjita que iría aquí y lo haríamos exactamente de la misma manera. Le haríamos un plisadito, pero esta nos vendría a tapar la costura de unión, de la cintura, y esta la meteríamos en el cierre a la parte de atrás. Ella iría a terminar en la parte del cierre. Entonces la organizamos, ponemos los alfileres, la cosemos a mano, la ubicamos y después vamos a poner el cierre porque ella tiene que quedar escondidita en el cierre. Entonces así, de esta manera, quedarían ya listas las tres piezas, el lado derecho, lado izquierdo y la cintura. Y tendríamos nuestro fruncido, nuestro ruche, como ustedes lo quieran llamar. Es muy fácil de hacer. Cuando está así, ya vamos al maniquí. Después de que le hemos hecho las puntadas, vamos al maniquí, vamos a la plancha, perdón, antes de quitarlo del maniquí del todo. Le damos un steam o con el vapor de la plancha, no sé cómo le digan ustedes, le damos un steam así para asegurarnos y de pronto, o sea, no le vamos a poner la plancha, solamente el vapor y le ponemos después la manito así como para darle la horma bien para que quede bien asentadito y ya nos quedaría y no se nos va a mover. Pero las puntadas son claves. Si tienen un hilo de seda, un hilo que sea bien delgadito, les recomiendo que lo usen. Y las puntadas, ya le dije, tienen que ser puntadas muy pequeñas, lo que son puntaditas muy pequeñas, y ir cortando el hilo y avanzando, No podemos seguir con la misma hebra porque se va a notar. Y asegurándonos de que queden debajo de los plieguecitos. No se nos pueden ver las puntadas, no pueden verse. Ok, chicos, entonces esta es la manera como hacemos estos ruches, estos drapeados. Espero me hayan entendido, espero les haya quedado claro. Y ya después de esto ya ustedes pueden hacer cualquier infinidad de modelos. Hay unos que van, por ejemplo, el que le hicimos que días a maniquí llevaba una B aquí. Entonces simplemente bajábamos de aquí todo y lo cortábamos a esta altura y después veníamos
a poner el ruchi de los lados. Hay diferentes clases de ruchi, pero el concepto es este, la idea es esta. De esta manera es como los hacemos todos, ¿ok? Ok, chicos, entonces eso era lo que tenía para ustedes hoy. Espero haya sido lo suficientemente clara, espero me hayan entendido y nos vemos en una próxima oportunidad.